De esta hora, de este día, de hoy a la mañana. Sí, votar. ¿Cómo? Y el desafío de hoy es votar. Perdón, hermano, estamos hablando del desafío espiritual. Bueno. Acá en la iglesia no hacemos política, somos apolíticos. Creemos que el Señor es el que pone, los que gobiernan y los saca, pero acá hablamos del Señor Jesucristo, del amor de Él, de todo lo concerniente a la manera de servirle a Él. Así que, por supuesto, como creyentes vamos a ir a votar, pero acá tenemos que hablar nada más que lo que este libro nos enseña, que nosotros tenemos que tratar. Había un desafío para esta mañana que consistía en traer algo que cada uno de ustedes haya encontrado en la palabra con relación a la ley que estamos estudiando. Hay un montón de cosas, un montón de personajes hablando de la ley, todos con cosas importantes que no podemos juntos acá en esta mañana evacuar, por así decirlo. Pero que si uno trae una cosa y el otro trae la otra y el otro trae la otra, podemos avanzar espiritualmente y crecer en la importancia que tiene el lugar que damos en nuestras vidas a la ley que Moisés recibió allí en el Sinaí. Dijimos en algún momento que hay algunos que dicen que para ser salvos tenemos que guardar la ley como condición. Otros dicen que ya la ley para una persona que es salva no tiene por qué figurar, por así decirlo. Y nosotros queremos aprender cómo la ley tiene un lugar en nuestras vidas. Todo lo que ha salido de la boca de Dios, sea para el pueblo judío, para los que no son judíos, tiene un lugar importante en la vida de cada persona que Él ha creado. Y nosotros tenemos que aprender qué lugar le damos para cumplir el propósito para el cual Dios dio la ley. Dios dio la ley para algo, no para que figure en una piedra escrita allí en el frente de un tribunal de justicia, sino para que tenga una injerencia importante en la vida de cada creyente. Para que cada uno de nosotros aprenda a tener el propósito en su corazón para el cual Dios dio la ley. Decíamos de la gran diferencia que había entre los judíos que salieron de Egipto con relación a lo que la ley quería, el pacto que Dios hizo con Moisés, por el cual le dio la ley, tenía para con el pueblo, y que ellos miraban una parte del pacto. Es que esta parte del pacto consistía en llegar a la tierra que Dios les había dado, constatar que la ley, que la tierra hacía fluir leche y miel y todos los elementos importantes para comer y vivir. Y se olvidaban que el propósito de Dios era así: sacarlos como los sacó de Egipto, llevarlos durante todo el desierto, introducirlos en la tierra y hacer de ellos un pueblo elegido de Dios, que pudiera transmitir las bondades de Dios, que pudiera dar a conocer el programa de Dios para toda la humanidad, y que como finalizando todo, concluyera con el broche de oro de la vida del Señor Jesucristo y de el modo por el cual a través de la cruz Él nos enseñó cómo llegamos a ser verdaderos hijos de Dios, a tener la vida eterna y a pensar que va a haber un momento cuando podamos estar con Él en la gloria celestial. Por más manija que dé, parece que no consigo que alguno diga algo.
Moisés, por supuesto, como vamos a ver esta mañana, a veces lo subestimamos a Moisés, decimos un montón de cosas, pero no nos damos cuenta que Moisés fue el único hombre que recibió de las manos mismas de Dios, como algunos suponen y como decía el mártir Esteban, a través de un ángel, las tablas de la piedra, las tablas de piedra donde contenían las 10 palabras iniciales de la ley de Dios, porque la ley de Dios no está solamente en los 10 mandamientos. Como vamos a ver, el Señor Jesús amplió cuando Él dijo, la ley dice esto, mas yo os digo, y le agregó una serie de mandamientos que por ser dados por el Hijo de Dios, un creyente se ve obligado a guardarlos. Y que tienen como finalidad que un creyente, además de ser salvo, conozca que Dios lo ha salvado para que le sirva a Él, para que haga algo en la causa de Cristo, para que lleve lo que Juan dice en Juan capítulo 15, lleve frutos, y este fruto sea colaborar para que su reino se extienda, para que haya más personas que conozcan a Cristo, para que cuando toda la redondez de la tierra sea compactada con la noticia de que el Señor Jesús murió para dar salvación, y cada persona haya tenido la libertad de elegir, yo quiero recibir a Cristo o yo lo rechazo a Cristo, a través de esta decisión tenga vida eterna o condenación eterna. Y cuando esto ocurra, el Señor Jesús, como su palabra lo enseña, va a venir a buscar a su iglesia, aquellos que forman parte del grupo que tiene en cada lugar de la tierra, que dan testimonio de esta salvación. Lo que quiero destacar en primer lugar, ya que no encuentro alguna reacción favorable en cuanto al apoyo que pedí con relación a la ley. Bueno, yo creo que la ley fue dada, ¿no? La ley sí, fue dada para que el hombre vea que él nunca iba a poder cumplir. Dios dio las leyes sabiendo de antemano que el hombre jamás iba a poder cumplir toda la ley. Y anticipar la venida de Cristo, que en Cristo se cumpliría todo, y que bajo la gracia seremos salvos. Yo creo eso. La ley fue dada, Dios de antemano sabía que el hombre no iba a poder cumplir toda la ley, ¿no? Entonces, como vamos a ver, perdón Clarice, como vamos a ver, como Pablo dice, por la ley es el conocimiento del pecado. claro, porque sin La ley dio no para sabían. eso y para que el creyente mire a Cristo. Claro. Es el único que cumplió la ley. Muy bien, gracias Clarice. El libro del maestro da un lindo comentario de cada mandamiento, ¿no? Entonces el octavo dice así, versículo 15, no puede considerarse que los únicos que abrogan esta ley, que son los ladrones de bancos o de negocios, porque hurtan grandes sumas, los patrones injustos que pagan injustos con sus obreros, los obreros que no trabajan sus horas como debe ser, el comerciante que no da el peso exacto, el que presta el dinero con altos réditos, el que no paga sus deudas, el que da algo prestado no lo devuelve, el que va de los impuestos, son las formas más comunes de infringir este mandamiento. Bueno, el que algo prestado y no lo devuelve, eso muchas veces pasa, o por olvido, si puede ser con un libro, puede ser como yo ando con la música, muchas veces alguno que no quiere venir mal, tuve que ir, que me mande el instrumento de vuelta, no que me mande el instrumento de vuelta, el chico no estudia más, y si no, allí queda. Roberto, Sí. todavía no empezamos con el primer mandamiento. Claro. Y vos nos hablás del octavo mandamiento. Claro, porque yo ya hace rato que lo vengo diciendo a todos. Dios es un Dios de orden. Y los mismos mandamientos lo establecen. Los 4 primeros mandamientos son deberes de una persona con Dios.
Lo que vos estás leyendo es lo que se llama la horizontalidad de la ley. ¿Qué conducta debemos mantener unos con otros? Entre los cuales está el no robar. Pero espera que lleguemos al octavo. Bueno. Y ahí después hace la apreciación que el libro me dice a mí que yo tengo que hacer. No, yo estoy buscando ahora destacar en primer lugar la apreciación que Moisés mismo hace de la ley. Moisés es el hombre que agarró las tablas, bajó del monte. Las tablas significaban el haber firmado un pacto con Dios. Lo propuso al pueblo, el pueblo dijo todo lo que ha dicho Dios, obedeceremos. Cuando baja del monte con las tablas donde estaba escrito lo que tenían que obedecer, ya habían roto el pacto. Y Moisés hizo una cosa que en otro momento uno podía decir cometió un sacrilegio, porque viéndolo de otro punto de vista, que Moisés se tomara la libertad de partir las tablas de piedra que Dios había escrito con su dedo, tenía una buena parte de sacrilegio, pero que Dios nunca hizo énfasis en eso, porque el tema era la rotura del pacto. Dios quería hacer de ese pueblo, como dijimos, llevarlo a ser un pueblo especial sobre todos los otros pueblos de la tierra. No para que el judío tuviera más plata que los otros, sino para que ejerciera la influencia del amor de Dios y del temor de Dios sobre toda la raza humana, que es la finalidad que Dios manifiesta siempre. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Por qué Dios eligió un hombre como Moisés para entregarle las tablas de piedra? Porque era temeroso de Dios, ¿no? Hay un montón de cosas importantes. Lo encontró a Moisés allí cerca de donde les daba ahora las tablas de piedra, en el desierto Sinaí. Lo llamó y Moisés escuchó que Dios lo llamaba. Le dijo: sacate los zapatos de los pies porque estás pisando tierra santa. Moisés se sacó los zapatos, empezó a obedecer a Dios. Dios lo encontró dócil para elegirlo y con una preparación anterior que después manifestó de una manera amplia como el mejor estadista que el pueblo de Israel tuvo para organizar el pueblo de Israel como Dios quería organizarlo. El hecho de que Dios lo haya elegido, que él haya obedecido, no le dio carta libre para hacer todo lo que él quisiera. Y cuando lo encontramos caminando con su esposa y sus hijos para hacer el trabajo que Dios le había ordenado, vemos que en la posada Dios quiso matarlo. ¿Por qué? Porque él, que quería imponer la ley, no la cumplía. A lo mejor de aquí algún sacerdote haya campo propicio para decir: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Y qué hizo la señora? La señora, que en primer momento tal vez se habría resistido a circuncidar a su hijo, lo circuncidó. Y la palabra de Dios dice que entonces Dios lo dejó ir. Empezó el trabajo, hizo todo lo que Dios le había establecido que tenía que hacer, aprendió a tener una comunión con Dios tan espectacular que Dios destacó el hecho: con los profetas hablaré por visiones y sueños, con Moisés hablaré cara a cara. ¿Qué habrá sido para Moisés? Recibir las tablas, como decíamos recién, y hablar cara a cara con una cosa que tenía delante de él, que le hablaba, que le decía, y que él pensaba que era Dios. Yo comparo a veces algo de esto con la bendición de los discípulos del Señor Jesús que vivieron al lado del Señor Jesús. El haber vivido, el haber visto. Juan decía hoy que nos había dado el ejemplo, cómo haber visto que él, que daba el ejemplo, lo hacía primero que ninguno. Bueno, pero, ¿y la bendición de Moisés?
tampoco le dio carta libre para que en algún momento del recorrido, como leemos, Dios le mandara hacer una cosa y él, por razones que es muy largo mencionar en pro y en contra, en vez de hablarle a la roca, la hirió. Como dice el relato bíblico, el agua salió igual, el pueblo bebió, pero Dios le dijo, esto que hiciste o la intención que tuviste fue engrandecerte vos. Fui con la vara y la herí y listo. Y yo no permito que ninguno reciba la gloria que yo tengo que recibir. Si hubieras hablado a la piedra y la piedra hubiera dado el agua, no sabemos si Dios no hubiera hablado desde el cielo para decirle al pueblo, por mi intervención ustedes vieron que yo hice esto. Pero lo que Dios nunca se dio a nadie es la gloria de las cosas que Él hace, que se la atribuyamos a otros. Y entonces el segundo traspié de Moisés, pese a esa vida espectacular que hizo Moisés, que hizo que al final del recorrido se dijera nunca más se levantó otro hombre como Moisés, que conociera a Dios cara a cara. Si ustedes se pusieron a estudiar la vida de Moisés como el receptáculo de la ley, van a encontrar aquel momento cuando llegó a una relación tan estrecha que Moisés, en algún momento Dios le dijo que lo iba a sacar a Moisés del frente de ese pueblo y que lo iba a llevar y lo iba a poner al frente de otro pueblo. Y entonces Moisés le dijo a Dios que no podía hacer eso. Le dijo, si no, no vas a venir con nosotros en lo que resta del camino, no nos saques de aquí. Y Dios le dijo, voy a seguir con ustedes, los voy a acompañar y a vos te voy a hacer descansar. Después de eso, Moisés quiso ver la cara de Dios. Claro, allí en los albores de la humanidad no había ninguna enseñanza todavía con relación al hecho de que a Dios, como enseñó el Señor Jesús, nadie lo vio jamás. Lo único que tenemos, como dijo Jesús, es la declaración de cómo Él es, basada en las palabras completas y perfectas del Señor Jesús, para detectar, para que conozcamos cómo es Dios. Pero en un principio sabemos que Dios es espíritu. No sabemos tampoco eso que se llama la gloria de Dios, que se metió en el tabernáculo, que guiaba al pueblo por el desierto, que después cuando terminó Salomón el templo entró en el templo, que cuando el pueblo se pervirtió, así como había entrado y como refleja Ezequiel, la gloria de Dios se fue del templo. Mientras la gloria de Dios estaba en el templo, cuando a un judío le preguntaba, ¿dónde está su Dios? Está ahí. Y tenía razón, estaba dentro del templo. Después que la gloria se fue, pasó todo lo que parecía que no podía pasar, porque Dios ya no estaba. Moisés cultivó de tal manera el acercamiento a esa gloria, que en un momento de su vida le dice a Dios, muéstrame tu rostro, quiero ver tu rostro. En un principio, si sabemos que Dios es espíritu, entendemos que un espíritu no tiene rostro. Pero debía haber alguna manifestación que estableciera algo con lo cual una persona pudiera decir, ese es Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No me verá hombre alguno en mi mirada. Te voy a llevar a algún lugar, voy a hacer pasar mi gloria, y cuando mi gloria haya pasado, verás mis espaldas. ¿Y qué quería decir aquel hombre cuando, qué quería decir Dios cuando le dijo esto a Moisés? Un estudiante de la Biblia dice que lo que quiso decir es
Solamente vas a ver el resplandor que deja tras sí mi gloria al pasar. Pero de ninguna manera verás mi rostro. Si se puede, si vas a ver algo, y si se puede llamar algo, a eso que vas a ver mis espaldas. Pero lo que Moisés vio era como dejan los cometas, la luz detrás. Después de pasar la gloria de Dios, él iba a ver la luz de esa gloria. Y de esa manera, él iba a tener una especial apreciación de quién era Dios. Pero estaba concretando todo en la presencia corporal de Dios, como si Él estuviera aquí frente a nosotros, y nosotros sabemos que está por su Espíritu, pero pudiéramos detectar algo, el trino Dios, no el Espíritu, sino el Dios completo, como es aquí en medio de nosotros. Esteban hace una mención especial de él y dice que por medio de ángeles, es la única apreciación que tenemos sobre este tema, por medio de ángeles, tal vez por medio del ángel de Jehová. El Antiguo Testamento nos enseña que en algunas oportunidades Dios se manifestó a través de ángeles a las personas. Algunos llaman la forma como Dios se manifestó el ángel de Jehová. Pero de allí a la forma física que pudiera uno decir tiene esta forma, también nos hacemos eco de esto cuando vemos que en el primer mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Puede haber seres que nosotros pensamos que fueron al cielo. La mayoría de la gente, sea quien fuere el que murió, los manda al cielo. Allá desde arriba nos mira, y qué triste va a ser conocer que no todos entraron, que como el Señor Jesús indicó, son pocos los que entraron, y hizo la exhortación: hagan fuerza por entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo transitan. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que yo amo. El propósito de Dios de preservar la identidad del pueblo, como el pueblo de Dios, era la razón más importante por la cual Dios le entregó al pueblo de Israel, al que llamó mi especial tesoro sobre la tierra, su ley. ¿Y cuál es la repercusión que tiene para nosotros esta entrega y este comentario sobre la vida de Moisés? La encontramos en 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9, donde el apóstol Pedro, si nosotros miramos las carátulas de las cartas de Pedro, él habla a una serie de creyentes que llama de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, una zona que está más bien al norte de la tierra de Israel, pero donde seguramente el Evangelio se había predicado y había gente que era creyente. Y Pedro le dice en 1 Pedro el capítulo 2 y el versículo 9: vosotros sois como quería que fuera el pueblo de Israel, linaje escogido. Quiere decir que Dios va eligiendo a aquellos que Él salva. Nos escogió en Él, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él en amor. Aquí está el quid de la cuestión. Cuando cualquier cosa que hacemos falta el amor, falta todo. Pablo se lo dice a los corintios:
Si no tengo amor, hablando desde el punto de vista del creyente, nada soy. Y Pedro aquí traslada esta apreciación del propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel al entregarle la ley, al lugar que tiene que ocupar la ley en nuestros corazones y que debe producir esto. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué apreciación profunda! Algunos dicen del pasado está pisado, pero recordar este principio que Pedro pronuncia aquí: ustedes no eran pueblo, cada uno estaba, como dice Isaías, por su camino propio, no el camino de Dios, y habéis llegado a alcanzar misericordia, a ser pueblo de Dios. No para que, como hemos dicho muchas veces, yo tengo a Cristo y ya voy al cielo. No, aquí no se terminó el tema. El tema tiene que ver, fuisteis salvados para obedecer, para agradar a Dios, para servirle. Primera Tesalonicenses 4, versículo 19. Y esta exhortación de Primera Pedro nos tiene que hacer reaccionar a nosotros a una vida de comunión con Dios, de comunión con su palabra, de oración. Yo creo que hay hermanos que no están viniendo a la reunión de oración y me duele porque el hecho de tener en poco cualquier tipo de oración que un creyente eleve, quiere decir que no apreciamos lo que la oración vale, el lugar que el Señor Jesús le dio, el lugar que la palabra de Dios dice que tiene que ocupar, el lugar que promueve la comunión entre hermanos, orando todos juntos por las mismas cosas y teniendo el gozo de decirle a Dios: gracias por la respuesta. Esta semana me viene siempre a la mente, y en algún momento lo voy a decir, lo de Isaías, Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes, no las pequeñitas que también tienen que ser atendidas y las tenemos que llevar, pero desafíos. Soy un hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué desafío pone el Señor delante mío? Me hace cumplir con lo elemental en la vida cristiana, que es estar juntos, congregarnos, tener comunión, crecer por su palabra, o me tomo la libertad de hacer lo que yo quiero. Voy al culto el domingo a la mañana y bueno, y cuando hay Semana Santa o Navidad, hay alguna reunión especial y ahí me meto yo porque siento, y nada más que eso. Hermanos, el propósito de lo que la ley de Dios tiene que llegar a ser en la vida de cada creyente es que cumpla el propósito que Dios tiene de hacer de cada creyente un hombre especial. Pablo lo llamaba diciendo: hasta que todos lleguemos a la perfección, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y por eso estamos luchando porque estas cosas lleguen y queden dentro del corazón. No que cuando dejamos el lugar, las cosas las dejamos acá adentro y nos vamos sin ellas para nuestra casa. La evidencia bíblica que Dios
entregó su ley para el propósito que tenía con Israel y con nosotros. De esta ley tiene su propósito y origen solo en Dios. El propósito es un propósito solo de Dios. No hay ninguna fuerza extraña que lo puede mover para un costado o para el otro. Cuando entramos en el camino, como dice Jeremías, sentimos que el Espíritu nos dice: este es el camino. Qué importante. No tuerzan a la mano derecha ni tampoco a la mano izquierda, avancen en este camino. El primer hombre que habla del trasfondo de lo que es esta ley y la entrega que Dios hizo y el propósito y para qué la tenemos que tener en cuenta los creyentes, está fortalecida con la apreciación que el rey David tenía con algunas verdades importantes. El rey David no era Moisés. No tuvo en su vida el mismo trámite que tuvo la vida de Moisés. Pero hay un resumen y una apreciación especial de Dios con relación a David. He encontrado un hombre de acuerdo a mi corazón. Y si era un hombre de acuerdo a su corazón, vamos a ver 3 o 4 cositas que David decía. En primer lugar, el Salmo 19:7. El timbre. No, todavía no es hora. Algún chico lo habrá tocado. 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué otras 2 cosas más necesita un creyente? Que saber que Dios lo salva y que Dios lo está guiando. Hace sabio al sencillo, el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios está en la ley que Él nos dio. En el Salmo 119, los versículos 97 y 98, el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, porque siempre están conmigo. Y en el Salmo 48, el salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La razón para que una persona pueda agradar a Dios es teniendo la ley que Dios nos ha dado, los principios que la ley emite en nuestro corazón. Pero vamos a la mayor autoridad opinando sobre la ley, al Dios hombre, el Señor Jesucristo, el que es parte de la sustancia de Dios, y Él opina con las cosas más importantes que pueden tenerse en cuenta. Del Padre, cuando Él estuvo, recibió la confirmación de que Él dijo: este es mi bien amado Hijo. La ley fue dada para que nosotros la cumplamos. Como vamos a ver después lo que dice Pablo, la ley es la identificación de que somos pecadores. Pero aquí en Mateo, el capítulo 5 y los versículos 17 y 18, el Señor Jesús dijo que Él había venido a hacer una cosa que nadie pudo hacer, que Él había venido a cumplir la ley.
la cumplió por nosotros. No penséis que he venido a abrogar la ley. Abrogar quiere decir anularla. La ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota y la tilde eran las características que estaban en la ley, que parecían sin importancia, así como los puntos, los acentos, y que el Señor Jesús dijo, todo lo que está escrito en la ley, todo de punta a punta, se va a cumplir. Y Él vino para cumplir la parte que le competía a Él, cumplir la ley por nosotros. La ley establece que cada uno de nosotros somos pecadores. El que deja de cumplir un solo principio de la ley, la palabra de Dios nos enseña que infringe toda la ley. Y Él vino justamente para cumplirla totalmente y para de esta manera poder estar por nosotros en la cruz, recibiendo una cosa que muchas veces cuando recordamos al Señor Jesús en su muerte, nos olvidamos de hacer un énfasis especial. El Señor Jesús quiso ir a la cruz por nosotros para cumplir la parte de la ley que decía que Dios había maldecido a los pecadores por el pecado y que Él iba a cargar en la cruz con la maldición que nosotros merecíamos para que no nos alcanzara a nosotros. Cristo en la cruz fue hecho maldición por nosotros. A veces decimos, ¿cómo habrá sufrido con los clavos, con la corona, con el desprecio? No sufrió nada. Lo que Él sufrió fue cuando el Padre lo abandonó, porque Él fue hecho maldición. Maldito, dice el libro de la ley, a todo aquel que es colgado en un madero. Y Él quiso ser colgado en el madero para ser objeto de la maldición de Dios, para que nosotros pudiésemos ser justificados ante Dios y ser liberados de la maldición que por la ley teníamos. En Juan el capítulo 14 hay muchas cosas importantes del Señor Jesús que no se pueden evacuar así en un momento. El versículo 15, el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hizo siempre suya la ley de Dios. Y dijo en Mateo 22, 37 al 40, lo que escuchábamos esta mañana, no del predicador, sino de apoyo que el predicador tenía. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero de los grandes, este es el primer y grande mandamiento. En la ley de Moisés entendemos y hemos estudiado que el primer mandamiento es no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas. Y el segundo, dijo el Señor Jesús, y aquí está parte del secreto, es parecido a este, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero reveló una cosa, concentró en pocas palabras la mayor idea que se podía dar. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Y entregó el distintivo de este amor de Dios en la vida de cada creyente, que nos hace cumplir con el propósito de Dios, con su ley para cada uno de nosotros. En Juan el capítulo 13 y el versículo 34. Él le dio a cada creyente una identificación. No tiene que ponerse aquí
un cosito que le diga, así como los argentinos se ponen la escarapela. Le dio algo escrito que es bueno que lo tengamos en cuenta, porque es el identificador que el Señor Jesucristo dijo que tiene que estar en la vida de cada creyente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 2 veces. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuántas cosas importantes el Señor Jesús reveló con relación a esta verdad tan tremenda. Pero la tercera apreciación que quiero tener en esta mañana es la de un hombre especial para hacer apreciaciones sobre la ley. Un hombre que había llegado a ser prácticamente un rabino. El mayor enemigo que la iglesia de Cristo tuvo, el apóstol Pablo. Conocía la ley de punta a punto y a rajatabla. Y él dice, él tuvo un problema que después se trasladó a una iglesia en Galacia, a la iglesia de los Gálatas, y que también escribe sobre eso, y que no nos va a alcanzar el tiempo para tratarlo. Pero cuando él hizo el primer viaje misionero y empezó a predicar, y la fe a través de los creyentes, a través de su fe, llegaban a ser hijos de Dios, había personas de los judíos ortodoxos que decían, hay que enseñarles que además de creer en Cristo, tienen que guardar la ley, cumplir con la ley. ¿Y cuál fue la disposición permanente que se promulgó allí en el capítulo 15 de los Hechos? Sino que se les escriba a los creyentes que han creído en Cristo que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de abogado y de sangre. El tema, en algún momento a Pedro se le dice que mate y coma, porque Pedro dice, no Señor, porque observaba que la ley decía que algunos animales no se podían jamás comer ni matar, y la voz de Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y acá la apreciación que se hace, que se abstengan de sangre, tenía que ver con la comunión en una iglesia donde había judíos y había gentiles, para que los gentiles no se pusieran a comer una morcilla, por ejemplo, o alguna cosa con sangre que el judío no podía comer. Entonces, para que la participación fuera correcta y todos tuvieran la misma alegría, el apóstol Pablo consigue que el concilio de Jerusalén, la máxima autoridad que había en aquel primer tiempo, establezca que las bases de un creyente en primer lugar tengan fe para ser salvos, pero después se aparten de las contaminaciones de los ídolos. En aquel tiempo, en algunos lugares donde predicaban, la idolatría era terrible, como pasa en la Argentina en este momento, ¿no es cierto? No sé si habrá otro país más idólatra que la Argentina, pero se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, porque la diosa Diana de los Efesios tenía un estándar de profetisas que eran prostitutas, y entonces no se podía abolir la fornicación y permitir que un creyente participe de cosas de esta naturaleza, ¿no es cierto? Contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De manera que de allí en más el creyente llega a tener, cuando se aviene a las disposiciones que la palabra de Dios entrega. Pablo dice algunas cosas que tengo que mencionar aquí, no me conviene dejarlas. En primer lugar, en Romanos 3:20 él dice, por la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios dice lo que Dios establece como pecado y lo que no es pecado. En Gálatas 3:24
Pablo dice, la ley fue nuestro guía para llevarnos a Cristo. En Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. Uno llega a cumplir la ley, a tenerla en su corazón y en su mente por recibir a Cristo. Y en 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 17, vamos a leerlo porque este es el propósito de Dios. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17, el propósito final del cual venimos a hablar. El 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que una persona que no es creyente necesita conocer. Cómo corregirse, cómo meterse en el verdadero camino, cómo seguirlo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El único perfecto fue el Señor Jesucristo. Y Él es nuestro ejemplo. Enteramente preparado para toda buena obra. No sentado esperando el cielo, sino luchando aquí en la tierra con toda la fuerza que Dios le dio para hacer conocer la verdad del Evangelio de Cristo y la salvación. Hermanos, el domingo que viene, si Dios quiere que alguna vez empecemos con los mandamientos. Hoy Roberto nos metió en el octavo mandamiento, no robarás. Habría que hacer bastante propaganda de este mandamiento y repartirlo por toda la Argentina, ¿no es cierto? Porque parece que en ninguna parte del mundo tenemos una concentración de ladrones como acá en Argentina. Pero yo le dije a Roberto que vamos a ir mandamiento por mandamiento. Y el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a analizar el primer mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna cosa, ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Él puede hacer cualquier cosa. Y aparte de eso es celoso. No permite que alguno comulgue con otro Dios que no sea con él. El visito dice, acá hay una explicación importante que vamos a dar también, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia a los que me aman y guardan mi nombre. Ya estamos entrando en la conclusión de nuestra tarea esta mañana. Habrá que ir a hacer lo que el hermano Montevito habrá que ir a votar, pero gracias a Dios por poder considerar su palabra.